¿No? Bueno, muy buenos días. De parte de la Universidad EIA, de IMT Mines Albi, nuestro aliado francés, y de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Colombia, les damos una cálida bienvenida a este espacio académico. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia en el contexto actual, cómo la movilidad académica internacional impacta en la empleabilidad global. Exploraremos cómo los perfiles con experiencias internacionales se están convirtiendo en un recurso estratégico para las empresas que enfrentan importantes desafíos en la gestión del talento humano con una visión global. Este evento se enmarca en los Erasmus Days. La Universidad EIA es la única en Colombia que está ofreciendo un Erasmus Day. Esta celebración promueve la movilidad académica y el intercambio cultural a nivel global. Hoy nos sentimos muy honrados de contar con la participación de destacados panelistas, quienes nos compartirán su valiosa experiencia y conocimientos. Tenemos a Natalia Moreno de Luca, gerente de talento y líder de diversidad e inclusión en Renault Colombia, y a Alejandro Henao, director de Mané Colombia y región andina. También contamos con la presencia de Adriana, se me perdió Adriana, Adriana Valencia, gerente de la sede de Medellín de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Colombia, a verla, y Alexis Carrier, representante de IMT Mines Albi. A todos nuestros invitados les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por aceptar esta invitación y por compartir sus perspectivas. Estamos seguros que sus contribuciones enriquecerán esta conversación y aportarán reflexiones muy importantes para todos. Bueno, el evento lo vamos a desarrollar en 3 momentos. Primero vamos a realizar el panel, abriremos una sesión de preguntas para que ustedes también puedan interactuar con nuestros invitados. Luego vamos a hacer el cierre con unas palabras de Adriana Valencia y además, para los estudiantes que están interesados en realizar movilidad en Francia, específicamente pues en IMT Mines Albi, que les tenemos una excelente noticia, ¿cierto? Hemos obtenido unas becas de Erasmus, ¿cierto? Que cubre todos sus gastos para la movilidad. Los que están interesados pueden permanecer en el aula y quedarse conversando con Alexis para conocer más sobre cómo todo el proceso de aplicación, en qué consisten. Y pues aprovecho para agradecerle mucho a Alexis porque fue quien lideró la presentación de la propuesta ante Erasmus, gracias a la cual obtuvimos pues las becas. No siendo más, entonces damos inicio formal al panel. Eh, para empezar, quisiera invitar a cada uno de nuestros panelistas a presentarse brevemente y compartir una corta introducción sobre sus respectivas empresas. Nuevamente, bienvenidos y gracias. No, sí. Bueno, muy buenos días para todos, los que están acá y los que están en Francia. Mi nombre es Natalia Moreno, trabajo en recursos humanos de Renault Sofasa. Estoy en la compañía hace más o menos 13 años. Renault aquí en Colombia es una filial del grupo Renault que tiene su casa matriz en Francia y somos la ensambladora del grupo Renault. Un gusto estar acá. Gracias, Alexis, por la invitación y qué rico, Alejandro, compartir este panel contigo. Gracias, Natalia. Gracias, Alexis. Gracias a Adriana Valencia y la Cámara de Comercio France-Colombie. Y obviamente a la Escuela de Ingeniería de Antioquia que nos acoge el día de hoy para esta conversación. Mi nombre es Alejandro Henao. Como ya me presentaron, explicar la compañía para la que trabajo sí me va a tomar un poquitico más que a Nati porque, bueno, Renault es Renault. Y está claro, ¿no? El mensaje quedó claro. Yo trabajo para una de las compañías de la industria en inglés decimos Fragrance and Flavor Industry. Es la industria química del aroma, la industria química de las materias primas aromáticas con las que se hace la composición de perfumería
y aromas o esencias o flavors o saborizantes, ¿de acuerdo? Hay una industria atrás de muchísimos productos de consumo masivo que consumimos cada día, que hace las preparaciones organolépticas a lo que huelen y saben muchos de los productos. La compañía para la que trabajo se llama Mane, en francés Man, pero ese anglicismo aquí suena muy raro, entonces hacemos un acento donde no lo hay, Mane, en Latinoamérica. Y Mane es el apellido de una familia que desde hace 155 años está en la industria de la perfumería a nivel mundial. Atrás de las marcas de perfumes o de muchos de los productos cosméticos, hay una casa de perfumería que diseñó, desarrolló la fragancia que va allí y muchos de los productos quizás también de alimentos y bebidas. Entonces hago esta introducción para entender que nos movemos básicamente en la industria de la química, las extracciones y los aceites esenciales para poderlos poner en contexto. Hace 25 años abrimos la operación en Colombia, cumpliremos 25 años en febrero próximo y la sede que tenemos aquí en Guarne, desde hace 6 años que nos mudamos de Medellín a Guarne a una planta nueva, es la sede que atiende toda la región andina. Entonces es la filial del Grupo MAN para Colombia y la región andina. Así que muchísimas gracias por su atención esta mañana, por la invitación y vamos a hablar de internacionalización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Alexis Carrián, encargado de internacionalización en la Escuela de Ingeniería de IMT Minalbi. Y me alegra mucho estar aquí hoy en este marco porque los Erasmus Days, pocos eventos se organizan fuera de Europa. Uno pensaría que Erasmus significa movilidad académica dentro de Europa, pero ya Manuela les dio la noticia de que no. Erasmus se puede hacer también fuera de Europa. Entonces existe la posibilidad para los estudiantes de la IA de venir a estudiar en IMT Minalbi. Y también uno cree mucho que las universidades y las empresas son dos mundos distintos. Y esa es una de las características de mi escuela, de IMT Minalbi. Nosotros somos bajo la autoridad del Ministerio de Industria en Francia. Y eso tiene mucha importancia porque cuando trabajamos, cuando investigamos, investigamos y trabajamos para las empresas, siempre en colaboración con las empresas. Entonces, para nosotros es muy oportuno organizar un evento en Colombia con la Cámara de Comercio Franco-Colombiana, con empresas francesas basadas en Colombia, también para que ustedes, los estudiantes, conozcan cuáles son las empresas francesas que están basadas acá, que podrían estar interesadas en su perfil si algún día hacen una movilidad a Francia. Y de igual manera, para los estudiantes franceses que nos siguen desde Albi, que ellos sepan un poquito cuál es el ecosistema de empresas francesas que hay en Colombia. Entonces, muchas gracias a Natalia, Alejandro por estar acá, a Manuela, Adriana, Wendy por organizar ese evento, a todos. Y ya vamos a empezar entonces con las preguntas. Yo voy a empezar haciendo algunas preguntas generales, después les haré algunas preguntas más específicas y después daremos la oportunidad a los estudiantes, bien sean colombianos o franceses, de hacer sus propias preguntas. Entonces quisiera saber, la primera pregunta es porque hablamos mucho de internacionalización, de movilidad académica bajo la perspectiva del capital humano. Uno cree que si se va de intercambio, no se va de intercambio por nada, se va de intercambio de movilidad académica para mejorar su perfil académico. Y quisiera saber cómo creen ustedes que ha evolucionado la relación entre movilidad académica internacional y empleabilidad en el contexto del siglo XXI. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hoy en día las barreras están totalmente eliminadas, ¿cierto? Em, y la evolución ha sido esa, ha sido una evolución del mundo, de la expansión, y no solamente en lo académico y en las compañías, sino en general en todos los procesos. Antes uno veía en las organizaciones que las personas que trabajaban para determinadas áreas eran de las mismas carreras y eran de las mismas universidades y como que buscábamos lo más local porque valorábamos mucho lo que estaba cerquita y el conocimiento local. Y lo que vemos en la organización es que lo que vamos viendo y cada día más, y este no es un tema que empezó hace pocos años, esto viene desde hace muchos años,
es que vemos el valor tan grande que tiene el que tengamos una mente un poquito más abierta, en el que sepamos que lo que pasa aquí en Colombia no solamente está afectado por las variables aquí colombianas, que lo que pasa aquí en nuestra industria, en este caso, pues en la industria de Renault, está completamente permeado por lo que pasa en la industria automotriz, pero también en la industria tecnológica y también en la industria de componentes eléctricos. Y cada vez, como les decía al inicio, hay menos barreras. Entonces, en la medida que nuestros profesionales y las personas que trabajamos en la organización tengamos una mente más abierta, más conectada, un entendimiento de más variables que afectan nuestro negocio, pues será mucho más enriquecido el aporte y la contribución que podamos hacer. Entonces, ha evolucionado como ha evolucionado el mundo entero en apertura, y lo vemos mucho también aquí en Colombia. Es posible que estemos un poquito más atrás que otros países, pero cada vez más, por lo menos en Renault, estamos viendo el valor agregado que se tiene cuando tenemos una mirada un poco más amplia. Que haciendo un paréntesis, no solo se consigue cuando yo me voy a tener una experiencia de movilidad académica, ¿cierto? La puedo conseguir con la curiosidad, con mi interés de conocer un poco más qué es lo que está pasando afuera, pero que por supuesto se enriquece pues cuando yo vivo una experiencia en otro país. Que yo me voy a pegar de lo último que dijiste, Nati, es la experiencia de vivir en otro país. Yo tengo que ubicar esta conversación porque normalmente hablamos en reuniones de empresarios, inversionistas, de inversión extranjera en Colombia, pero pocas veces hablamos a un auditorio de estudiantes que están en la principal inversión de sus vidas, la formación en sí mismos, la inversión en sí mismo. La posibilidad de hacer un viaje internacional o tener una experiencia internacional no solo garantiza el adquirir una mayor cantidad de habilidades duras, todas aquellas enfocadas en los conocimientos técnicos, sino las posibilidades de fortalecer las habilidades blandas de relacionamiento intracultural. Una de las mayores barreras a la hora de hacer lo que llamamos en las compañías movilidad internacional tiene que ver con adaptación intracultural. Es decir, cómo sos capaz de adaptarte a otra cultura donde vas a ir a trabajar. Y eso solo es posible si ya has tenido experiencias previas que te abran la mente. Yo les puedo asegurar, y ven mis canas, formado en los 80s, la posibilidad de viajar hace 30, 35 años era muchísimo más restringida de las posibilidades que tienen ustedes el día de hoy. Entonces, Alexis, a esta introducción que tú quieres hacer, es evidente que la evolución que tenemos hoy día, las posibilidades de internacionalizarse, el conocimiento a través de las universidades o con las universidades es infinita, es infinita. Y los viajes obviamente abren mucho más la mente y predisponen a que el día de mañana puedas tener una movilidad laboral de una manera mucho más hábil. Perfecto, entonces eso me llega a la segunda pregunta. ¿Cómo ven el papel de las universidades para fomentar la preparación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de hoy, bien sean desafíos financieros, desafíos de sostenibilidad? ¿Cómo la universidad puede aportar más en ese fortalecimiento de profesionales? Para que vayamos cambiando, listo. Como este dueto. Nati, Alexis, yo creo que las universidades que se han tenido que adaptar, y todos hemos visto estudios y hemos tenido conversaciones alrededor de cómo cambió el modelo educativo después de pandemia y lo que forzosamente hemos tenido que hacer con los espacios físicos de formación y educación, es que las universidades tienen la enorme oportunidad de adaptarse a estas nuevas condiciones y que un estudiante esté aquí o esté en Europa o esté en Estados Unidos o en Asia tomando un programa de formación, un currículum académico, ya no hay barreras. Lo que tiene que hacer la universidad es adaptar su programa para que sea tan flexible que este estudiante, desde donde esté, lo pueda terminar y al tiempo esté teniendo una inmersión intracultural que le facilite la formación. Entonces, yo creo que lo que hay es una oportunidad enorme para los procesos de formación académica universitaria, en donde la universidad siempre tendrá la responsabilidad de generar esa mente universal, universities, ¿no? La concepción misma de la universidad en su formación,
y es generar esos espacios donde el estudiante pueda moldear, pero ahora con la movilidad no tienes que quedarte 5 años y después planear un año o dos de intercambio en otro lado, puedes hacerlo en paralelo y al final de tu ciclo de formación académica, sí, tener la posibilidad ya de haber tenido ese intercambio. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien, y yo para completar lo que dices, Alejandro, le sumaría la responsabilidad de formar y acompañar a los estudiantes en algo que normalmente no acompañan tanto las universidades, o a mí no me acompañaron tanto en mi época, y es en esas habilidades relacionales, de comunicación, de gestión, ¿cierto? Y acá hay un mensaje que yo les quería transmitir, que yo lo veo en el día a día en mi trabajo, y es: la técnica se aprende, el conocimiento está. Cada vez más tenemos más ayudas para poder resolver problemas técnicos y de conocimiento. Por supuesto, ustedes están haciendo una carrera profesional universitaria y tendrán que enriquecerse de todo este bagaje de conocimiento que traen. Pero si algo los va a diferenciar el día de mañana cuando busquen cualquier oportunidad laboral, de emprendimiento, a lo que se quieran dedicar, serán las habilidades que tengan personales, las mal llamadas habilidades blandas. Porque con este mundo tan abierto y con estas inexistencia ahora de barreras, cada vez más necesitamos gente que se pueda adaptar mejor. Necesitamos gente que sea más flexible, que el cambio no les cueste tanto, que puedan resolver problemas y problemas no conocidos, ¿cierto? Los de todos los días, los que pasan aquí en Colombia o los que pasan en Francia, sino que tengan la capacidad de tener una mirada mucho más ampliada y una solución de problemas, digamos que mucho más robusta. Entonces yo diría que el reto hoy de las universidades es revisar cómo, y no solamente de la universidad, sino de toda la academia en general, revisar cómo entrenamos en esas habilidades de liderazgo, de relacionamiento, de comunicación, de resiliencia, que a veces las dejamos de lado y que yo podría decir en mi experiencia, y puede que me equivoque, son fundamentales. Las otras se adquieren, estas hay que trabajarles con más determinación y más dedicación. Muchas gracias por esa respuesta. Ya contesto la cuarta pregunta. Pero no, sí, muy interesante. Y entonces les quería preguntar también cuáles son, no sé si es el caso de sus empresas, si ya trabajan en este momento, si sus empresas están vinculadas con instituciones educativas en Colombia o en Francia. Y si no es el caso, ¿ustedes considerarían esto clave, acercarse a universidades, bien sean colombianas o francesas? Bueno, entonces, sí, en Renault Colombia hacemos parte de, bueno, me va a ir por otra rama, pero no, voy a concentrarme en la de las universidades. Tenemos contacto permanente con las universidades, hacemos estrategias en conjunto. Hemos puesto algunos pilotos de alguna resolución de problemas o algunos necesidad de estructuración de proyectos al servicio de la universidad para que la universidad nos ayude a desarrollarlos como compañía, y tenemos ahí unas conexiones interesantes. Y yo creo que es fundamental esa conexión. Tú lo decías ahorita, a veces uno piensa que el mundo académico está por un lado y las empresas por otro, pero si algo nos interesa hoy a las empresas es que el mundo académico forme a los profesionales como los necesitan las empresas. Y ustedes, pues, formarse y tener todos estos recursos que les permitan luego buscar el trabajo que se están soñando, el ideal que tienen y poder hacer esa buena contribución. Entonces, sí tenemos contacto. Hay un área específica que es la innovación de Renault, que trabaja con esta conexión con empresas. Y ahora te cuento un poquito de un proyecto que estamos haciendo, para no adelantarme, que se llama justo Renault University. Renault como RE de Renault y Know de Knowledge, que es un proyecto que se está trabajando a nivel mundo en Renault. En lo que respecta a Mane, dado que es una industria tan especializada, la industria química, muy especializada en las notas aromáticas y esenciales, hay mucha generación de información e investigación en Francia, que es la casa matriz para todo el mundo, donde se hace el mayor contenido de innovación que tenemos. Y las filiales, que somos hoy día 30 filiales alrededor del mundo,
hacemos mucha innovación aplicada, hacemos muchos desarrollos, pero ya tomando la base de la compañía, haciendo desarrollo. En estos desarrollos nosotros tenemos algunos intercambios con universidades locales. Ya estamos trabajando en un proyecto específico en otra universidad local para hacer unos programas de formación en dos oficios muy particulares de nuestra industria, que es el ser perfumista o el ser aromista o ser saboristas. Aquí no tenemos formación de esto. Hay unas formaciones básicas en la química, pero no tenemos estos niveles de especialización. En Francia sí. Francia toma estudiantes, nuestra filial en Francia toma estudiantes de algunas universidades de la química o bioquímica y los forma en las competencias específicas del ser perfumista o ser saborista. Y son los estudiantes que nos llegan, ya finalizando sus cursos, llegan para su práctica o su primera experiencia laboral. Normalmente llegan a las filiales a tener esta primera experiencia laboral. Pero tu pregunta si es de nuestro interés, claro que sí. Debe ser una obligación ahora en lo sucesivo ir teniendo estas experiencias de formación dual de gente que tienes en la formación académica y hace parte de tu programa de laboral y de innovación en las compañías. Claro que sí. Y para ustedes, desde sus perspectivas, ¿qué impacto tiene la internacionalización académica en la toma de decisiones? Por ejemplo, desde su perspectiva de recursos humanos o de gerente financiero, yo no sé si ustedes han tenido personalmente una experiencia de estudios de vida en el exterior y si eso de pronto les ha podido ayudar en algunas tomas de decisiones, o si al contrario, de pronto no lo conocieron y sintieron que les hacía falta en algunos contextos. Bueno, yo no lo he hecho, no he vivido. Tuve un paso por Brasil, estando ya en el grupo Renault. Estuve 2 meses en Brasil, pero es una inversión corta. Em, yo creo que sí tiene, por supuesto, un impacto cuando he conocido otras culturas, cuando conozco otros sistemas políticos, económicos, sociales, pues porque me permite tomar decisiones con una visión en la que aseguro como tener en cuenta todas las variables que se van a ver impactadas con esa decisión que voy a tomar. Entonces, sí creo que impacta. En Renault tenemos varias personas de la escuela que han tenido esta doble titulación y vemos eso, una mirada más ampliada y una capacidad de entendimiento de culturas mayor. Y hoy en día es fundamental porque en el día, yo se los decía ahorita al inicio, yo me contacto todos los días con personas, en este caso, pues de Latinoamérica, porque estamos acá en el clúster LATAM, pero todos los días tengo que hablar con personas que están en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, y que tienen culturas distintas, que aunque estamos cerquita, pensamos diferentes, estructuramos nuestros procesos mentales de una manera bastante distinta, y que yo tengo que salirme un poquito del egocentrismo que a veces tenemos. El paisa también es un poquito egocéntrico en que este es el mejor de los mundos, posiblemente también pasa en Francia. Hay que abrirnos la mente a entender esas otras miradas y esas otras culturas. Y yo les decía ahora, sin duda, una experiencia de vida por fuera no la puedes suplir estando aquí, ¿cierto? O sea, lo que te da vivir afuera y tener una experiencia afuera, de ninguna manera lo vas a tener si te quedas acá. Pero si eres una persona curiosa y si estás atento a las noticias internacionales y si de manera abierta revisas un poco los temas culturales de otros países, pues sí te puede apalancar si no has tenido esa oportunidad de vivir en otro país, que es en lo personal, pues como lo he hecho, porque también hay temas que nos llegan obviamente de casa matriz de Francia que tenemos que adaptar aquí a Colombia. Por mí pasan algunos procesos de recursos humanos que se diseñan allí en Francia y que cuando yo los veo, pues tengo que hacer obviamente las adaptaciones. Entonces, no es que no lo puedas lograr si no estás fuera, pero con absoluta seguridad lo que te enriquece tener esa experiencia, pues sin duda marcará la diferencia cuando ya estés tomando decisiones en el mundo laboral. Sí. ¿Cómo me habría gustado tener una experiencia en el exterior hace 25 años y un día cuando empezamos la compañía en la región? Y me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y reuniones difíciles. Esta conversación tiene un sesgo con lo cultural Francia, por ser quien nos invita hoy como anfitrión y tener esta conversación.
Una cosa es la cultura corporativa, la comunicación y los códigos de comunicación de cultura corporativa, y otra cosa es la cultura informal que se da fuera de los espacios de las reuniones corporativas. Es decir, tú tienes una reunión de trabajo, se evalúan KPIs, se evalúan algunos proyectos, pero cuando termina la reunión, afuera, estás en el almuerzo, en la cena, en lo social, y eso es otra historia. Y eso solo es posible si tú has tenido la posibilidad de tener una experiencia intercultural de ese tipo, y eso te facilita el networking que uno hace en una organización cuando entiende los códigos de comunicación que no son corporativos, ¿sí? Y que te habilita para hablar con esa persona clave que está allá para un proyecto, para que te avance. Eso es un proceso muy lento si tú no has tenido esa experiencia previa. Y digo yo, tenemos este sesgo de conversación mirando a Francia por ser empresas de origen francés o capital francés y quien nos invita, pero eso también te puede suceder en Latinoamérica. Uno pensaría que es muy fácil, no, me voy a la filial de México y me adapto rápido. Para nada. No hay nada más diferente que un código cultural de comunicación entre una empresa al interior de una empresa colombiana o en México, siendo la misma compañía. Entonces, eso que ustedes citaban ahora de tener curiosidad por otras culturas, de ser muy permeables a todo lo que suceda, es fundamental. Alexis, yo te iba a hacer un comentario con esto que dices, Alejo, que lo recordé para poner dos ejemplos muy prácticos y muy reales de lo que estás diciendo, de la cultura per se. En Argentina, los argentinos se saludan de beso, los hombres. Y esto no es una costumbre que tengamos acá en Colombia. Y han pasado cosas cuando los hombres de acá, de Renault, viajan a Renault Argentina a hacer sus procesos y sus proyectos, y el argentino no conoce que al colombiano normalmente entre hombres no se dan besos, y le da un beso, el colombiano queda como parado en primera, y el argentino también se siente mal cuando va a dar un beso, que es absolutamente natural allá, y no ocurre. Y lo mismo pasó hace unos años, hace varios años, hace como 10 años, a mí ese no me vuelve a pasar, ahora que estamos aquí con todo este entorno francés. El francés es bastante más cerrado en su vida personal que nosotros los colombianos. Entre nosotros es súper usual preguntarte por tu mamá, por tu hijo, por qué hiciste el fin de semana. A un francés, eso es como si te preguntaran a ti algo sumamente privado, me corriges si me equivoco, y con la experiencia lo he adquirido. Entonces, alguna vez también, hace como 10 años, yo tenía a mi cargo un proyecto y venía la persona de Renault Francia y yo tenía que presentarle. Y a mí me pareció súper fácil empezar y romper el hielo, pues hablándole de su vida personal, que es como lo hacemos acá. Y el freno fue súper incómodo. Hoy en día lo sé, lo aprendí así, pero con seguridad que si uno vive en ese país, pues entiende estos temas sutiles de una manera mucho más práctica y a lo mejor no tienes que pasar unos cacharros que son bien complejos porque el tema cultural es muy marcante, obviamente, pues en cada uno de los países. Confirmo lo de los besos, pero en el sur de Francia, porque nadie besa más que los franceses del sur de Francia, después de 2 copas de vino también. Está bien, No, no y pasa nada. es muy interesante lo que dicen también porque uno a veces se da cuenta que, digamos, un colombiano que va para Francia o un francés que va para Colombia sabe que es distinto. Cambia todo, el idioma, el continente. Entonces tiene más expectativas del cambio. Sin embargo, un colombiano que iría a México a veces piensa que las cosas serán más fáciles porque el idioma es el mismo, no es, uno cree que la cultura que comparten es muy grande y finalmente cuando uno no tiene expectativas del cambio, cuando el cambio ocurre, puede ser incluso más sorprendente. Entonces, esa también es algo que tratamos de inculcar a nuestros estudiantes desde Francia, que se preparen para el cambio, para lo que llamamos el choque cultural. Les quería preguntar precisamente, bueno, ya contestó más o menos a esa pregunta, pero de pronto con otros elementos, ¿qué recomendarían a las universidades para que ellas puedan formar estudiantes más competitivos en el ámbito internacional? Nos hemos enfocado mucho en el tema cultural, pero obviamente las experiencias previas a la hora de contratación, tú, Nati, que estás en el área específica,
Las experiencias previas son fundamentales. ¿Cómo han sido las experiencias previas de estos estudiantes o estos profesionales noveles jóvenes que están llegando apenas a las organizaciones? No. La recomendación definitiva es que en sus programas de formación en el último año se haga demasiado énfasis en la posibilidad de tener experiencias reales en trabajo de campo. A nosotros nos pasa en Mane con gente de la formación técnica o tecnológica apenas. Estamos hablando de los aprendices SENA que por ley debemos obviamente recibir y nos hemos dado la tarea que esa experiencia ahí o un verdadero practicante de universidad tenga una experiencia real laboral, que acumule horas de vuelo enfrentándose a problemas reales. Entonces, si entendí bien tu pregunta, Alexis, yo creo que una universidad debería asegurarse que sus estudiantes, terminando su programa de formación, las prácticas que consigan en las empresas diversas o las experiencias sean mucho más que un cumplimiento de un requisito académico para poder terminar el programa, que sean experiencias reales, donde este profesional joven se haya enfrentado a problemas reales. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y eso es un trabajo bueno, de los estudiantes cuando salen a buscar su práctica. Asegúrense que lo que les están ofreciendo es realmente interesante y aporta para su proceso de formación, pero también de la universidad, porque la universidad, bueno, yo en recursos humanos todo el tiempo tenemos practicantes, entonces la universidad también juega un papel muy importante en ese acompañamiento y en ese asegurar que la plaza de práctica cumpla esa función que dice Alejandro, que sin duda se valora un montón. Y como cuando son estudiantes y salen a buscar oportunidad laboral, tienen cositas, pues como que todos están en lo mismo, ¿cierto? La diferencia sí la va a marcar, uno, lo que sean ustedes como persona, indudablemente lo que les decía, la capacidad que tengan de resolver problemas, de comunicarse, habilidades de empatía, de flexibilidad, pero también esas horas de vuelo que decía Alejandro, que hayan podido acumular, que aunque sean 6 meses, diferencia el que la ha tenido y el que no. Y de pronto se me ocurre, Alexis, algunas lectivas, yo no sé si, unas selectivas, no sé si hoy en día las tienen, en mi época en la universidad no las tenía, de estos temas como de temas interculturales, un poquito hablar de la economía del mundo, de los temas políticos mundo, que nos pueda abrir un poquito la visión a lo que está pasando fuera de aquí de Medellín y fuera de Colombia. Muy interesante. Aprovecho para decir, esa es una buena noticia para los colombianos que irían a estudiar a Francia, que desde hace 2 años existe la posibilidad para los estudiantes internacionales en Francia de hacer lo que llamamos aprendizaje. Y eso precisamente, en nuestra escuela siempre hemos tenido muchas prácticas, pero es muy relevante con lo que dicen porque las prácticas antes se podían hacer, se hacían en un periodo determinado y ahora mediante el aprendizaje las empresas acogen los estudiantes y los acogen durante 2 años, durante toda la duración de su carrera. Así que es como en términos de empleabilidad, para la empresa es una gran ganancia porque es casi que una prueba, un periodo de prueba de 2 años. Y si las empresas están contentas con el estudiante, generalmente se quedan con este como empleado o empleada. Eso era el otro aspecto. Durante los 2 años también la empresa les tiene una remuneración y eso disminuye el problema que es generalmente el freno número uno para una movilidad, que es el lado financiero. Iba a hacer un comentario ahora cuando les comentaba que tenemos algunos estudiantes de la escuela de doble titulación que trabajan actualmente en Renault Colombia. Muchos su práctica la hicieron mientras estudiaban en Renault Francia, que luego les interesa devolverse a su país por diferentes razones. Pero muchos pasa lo que tú dices, desde el primer momento que empiezan a estudiar ya empiezan a hacer y acumular esas horas de práctica y como de vida real. Ahora voy a pasar a las preguntas individuales. Entonces vamos a empezar con Sofasa. Sofasa acá en Colombia es un gran generador de empleo a nivel de Medellín. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de la empresa en términos de atracción de talentos?
y retención, atracción y retención de talento en un mercado que es cada vez más globalizado? Bueno, entonces yo aquí separaría la atracción y la retención. Entonces, la atracción nos ha puesto a trabajar porque digamos que antes, pues afortunadamente hoy seguimos siendo una empresa muy reconocida, tenemos un 55 años en este país. Somos una marca, la marca francesa más colombiana. Y eso ha permeado en generación tras generación, ¿cierto? El rombo de Renault. Pero antes, de alguna manera, las compañías nos podíamos quedar un poco con los brazos cruzados y venían los profesionales a nosotros a tocar la puerta y a querer trabajar con nosotros. Hoy en día, la competencia no es con la empresa que tengo al lado, no es con la empresa de Medellín, es con Colombia, Latinoamérica, Europa, mundo entero. Entonces, antes cuando un ingeniero mecánico, su mundo o lo ideal era trabajar en una empresa como Renault Colombia, pues hoy en día puede perfectamente decidir ir a trabajar en el Tecnocentro en Francia. Y lo puede hacer y hay posibilidades y es fácil, ¿cierto? Uno a veces dice, uy, pero hay un montón de barreras. No, no las hay. Si investigamos un poquito, si somos curiosos, es fácil. Entonces, la competencia ahora, pues no está fácil. Hay que ir, hay que contar la historia, hay que mostrar las oportunidades que hay de trabajar en una compañía como las nuestras. Hoy en día los profesionales y ustedes pues son la muestra. Quién sabe qué están pensando cada uno cuando vos y yo le hablamos, Alejandro, pero quieren cosas distintas a lo que querían las generaciones antes. Sus temas de recompensa son más cortas, se aburren más fácil con los mismos trabajos y nosotros como compañía pues tenemos que hacernos cargo de eso para ser cada vez más atractivos. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues nos ha puesto a ir a buscar ese talento y no un poco esperar a que llegue. Y el segundo tema es que en Renault hemos entendido que tenemos que dejar de hablar de retención. Ese era un tema súper tradicional, básico, y decíamos, ¿cómo retener el talento? A ustedes no les ha pasado, pero las compañías, cuando la gente se renuncia y empieza a rotar, eso se vuelve un mundo, porque es gente que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia y se va a otra compañía a ganar más, a ganar menos, a tener una experiencia internacional, a dedicarse a un año sabático, a estudiar, a lo que sea. Y las empresas sufríamos por decir cómo lo retengo. Y entendimos que la palabra retención era como que me quedo yo aquí, pero a la fuerza, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer un trabajo con los líderes, no es fácil, y desde recursos humanos tampoco es fácil, para entender y que tenemos que aprovechar el talento mientras esté, que tenemos que aprovecharlos a ustedes en este caso mientras estén, sacar el mejor provecho, darles las mejores oportunidades, que entreguen lo mejor que puedan entregar, quedarnos con todo ese conocimiento, esa experiencia, esas visiones ampliadas que ustedes traen y que cuando se puedan ir se vayan felices y tranquilos y la organización no se le haga un rollo y no sea un problema. Entonces, así ha evolucionado esos dos temas en términos de atracción. Tenemos que ir a buscar y retención. No nos interesa retener, nos interesa que hagan lo mejor mientras estén en la compañía. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, ustedes, Mane, operan en muchos países, ¿cierto? ¿Cuántos más o menos? 80 países. 80 países. Entonces, me imagino que esos países son muy diversos culturalmente. ¿Cómo hacen, sí, eso, la pregunta que quiero hacer es más acerca del producto, por ejemplo, ¿cómo hacen para adaptar los productos a cada mercado? ¿Eso es algo que toman en cuenta o cuando generan, pero, por ejemplo, una fragancia, saben que va a funcionar para los 80 países? Buenísima pregunta. Cada país, cada cultura es un mundo acerca de qué consumimos y lo que consumimos. Y voy a separar. Les he mencionado esta mañana que tenemos dos unidades de negocio. Básicamente, fragancias que van, piensen en el cuidado personal y cuidado del hogar. Usamos productos que van perfumados todos los días y las fragancias son un poco más universales. ¿Qué pasa ahí, Alexis? Las o los perfumistas que son formados en casa matriz pasan por las escuelas químicas, yo lo cité ahora, llegan a Mane, se especializan en la formulación, en el diseño de fragancias, como lo hace Mane, porque cada casa de composición o de perfumería tiene un estilo de composición y unas materias primas muy propias. Y estos perfumistas se van al mundo 15 o 20 años a aprender a qué huele el mundo.
Entonces, aquí nos llegan perfumistas, te juro, me han llegado profesionales de 24, 25 años, recién salida o de la escuela de Versailles, de algunas de las escuelas de perfumería de Francia y Manet, y el proceso de adaptación a los perfiles locales nos toma entre 1 y 2 años. Es decir, una perfumista o un perfumista empieza a entender los gustos locales y regionales apenas entre 1 año y 2 años después de estar aquí. ¿Sí? El proceso de culturización es simpaticísimo. Al mes, yo no sé quién les enseña a decir tantas groserías, el primer mes, pero chévere. Sí, esa es la primera formación, es en lingüística, y hay que después enseñar a separar, pero después va todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales del gusto, y lo que hacemos es asegurar que estos profesionales alrededor del mundo hayan estado lo suficiente en un mercado como para entender los gustos. Te voy a dar un ejemplo muy específico. Tengo una perfumista que es del sur de Francia, llegó hace 4 años, 3 para 4 años en Colombia, tuvo un año en pandemia retenida en Francia y apenas, digamos, hoy es cuando se siente más cómoda respondiendo proyectos de perfumación, porque es cuando ya entiende el mercado regional. Entonces, lo que sigue después de una estadía en la región andina, quizás son otros 4 o 5 años en Brasil, al Cono Sur o México, para una visión más latinoamericana. Y cuando van a Asia es como borrón y cuenta nueva. Y lo que hacemos es tener alrededor de 50 perfumistas en el mundo que han rotado y es un conocimiento que se va acumulando acerca de ciertos mercados. Con los saborizantes es aún muy más exigente, porque como comemos los colombianos, uno creería que es el mismo sabor en Perú, no, nada que ver. O México, los gustos mexicanos son un poco más candy, mucho más orientados al mercado norteamericano. Entonces, a tu pregunta, el área de innovación y diseño de productos en MANE tiene que asegurarse que los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los años queden en las filiales para poder adaptar las formulaciones cada día más a los gustos de los consumidores locales. Y mucha investigación, mucho consumer insights, mucha evaluación de consumidor de esas tendencias locales. Muchas gracias por su respuesta. Es muy interesante ver que sí, cualquier tipo de, pues es una inversión finalmente. Uno no puede inventar una cosa, llegar en un mercado sin conocerlo y tiene que descubrirlo primero. Volviendo a Renault, Renault entonces es una empresa que elabora carros, entonces muy vinculado con el tema de la movilidad. Quisiera preguntarle, Natalia, cómo se está preparando Renault Sofasa para los futuros retos en términos de movilidad y sostenibilidad. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero es entender cuál es el reto. Y el reto es justo lograr la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible es el cúmulo de iniciativas em, que se realicen para lograr que haya menos emisiones y estemos menos contaminados, por ponerlo en términos absolutamente prácticos. Y eso es algo que normalmente se mira a las industrias y en este caso nosotros como Renault cargamos ahí una maleta grande porque la gente piensa y es una de las primeras cosas que nos tenemos que educar y tenemos que entender qué es lo que está generando hoy las emisiones y dónde está hoy puesto digamos que la necesidad de intervención. Los carros, el parque automotor genera solamente el 20% de las emisiones. Y cuando siempre que pensamos en descarbonizar o menos emisiones, pensamos en el carro. El día sin carro, que no vendan más carros, que no hagan más carros. Y es apenas el 20%. Entonces, lo primero es podernos educar alrededor de estos temas para que como sociedad podamos intervenir en lo que hay que intervenir. Por supuesto, cada empresa haciendo lo que le corresponde. Entonces, el reto es ese, es cómo satisfacemos la necesidad de movilidad generando cada vez menos emisiones. Yo traje aquí un pastelito porque son varias iniciativas. El primero era lo que les decía, saber que esto nos involucra a todos, a ustedes como estudiantes, a nosotros, al que trabaja en la industria, que trabaje, cómo desde lo que hacemos y desde nuestros hábitos de consumo generamos menos contaminación. Lo segundo es renovar el parque automotor, en eso pues se trabaja, Renault trabaja todo el tiempo con entidades gubernamentales para poder hacer políticas al respecto. El parque de transporte público se renovó en Colombia hace algunos años, pero el del sector privado es más difícil.
Y de todos los vehículos que se mueven en Colombia, el 50% tienen más de 19 años. Y un vehículo más viejo contamina más. Entonces, hacer esa renovación y que podamos hacer conexión, las compañías que vendemos carros, que hoy un carro nuevo contamina muchísimo menos por todas las tecnologías que trae. ¿Cómo hacemos para hacer esa renovación? Porque no es solamente venda el carro, sino, bueno, ¿cómo hacemos para que el que tiene un carro de 20 años lo cambie por uno más novedoso? Y en esto no es solamente la industria automotriz, sino también temas políticos y, bueno, de economía. Renault en el mundo es pionero en vehículos eléctricos. Apenas lanzamos el primer vehículo híbrido, pero le había apostado primero a que fueran solamente vehículos eléctricos. Aquí en Colombia, por ejemplo, creemos que con el híbrido resolvemos el tema y no lo resolvemos. El híbrido contamina igual que un vehículo que no sea híbrido y que trabaje a gasolina. La diferencia de emisiones es mínima. El que realmente no contamina es el eléctrico. Y a eso le había apostado Renault. Esto tiene muchos otros temas políticos de poder vender aquí carros eléctricos. Todas las marcas tenemos apenas como un cupo de cantidad de carros que podemos pues ingresar al país y vender. Y somos un país que trabaja todavía con mucho petróleo y que cuando decimos vamos a afectar el negocio de la gasolina, pues el tema se pone un poquito más complejo. Pero digamos que tratar de democratizar el vehículo eléctrico es otra de las iniciativas, que sean más económicos, que sean más accesibles, que no sean solamente carros lujosos, sino el Kwid eléctrico, pues que sea una opción fácil. No sé si conocen el Kwid, que es el carro pequeñito de entrada de la marca. Bueno, y el grupo, a nivel grupo, tiene dos empresas, una que se llama The Future is Neutral. El grupo Renault es un grupo de varias compañías. Una de esas compañías se llama The Future is Neutral y el objetivo de esa compañía es pensar todo el tiempo cómo le trabaja a la economía circular, cómo recicla los temas, cómo recircula, cómo utiliza lo que ya utilizó varias veces y le da unas vidas más útiles, más largas. Ese es el propósito de esa compañía. Y eso, obviamente, lo hacen, digamos que la casa matriz Volvo y Juega está en Francia, pero recibimos nosotros todas las iniciativas desde allí. Y la segunda es una compañía que se llama Ampere, que trabaja en tecnologías específicas para que los vehículos eléctricos, para vehículos eléctricos que sean cada vez más económicos y que podamos seguir con ese tema de democratizar el vehículo eléctrico. Nombraría esas, es un tema que le importa mucho a las compañías hoy en día, lo hablo por el grupo Renault, por supuesto es un tema que tiene aquí en la mira, pero es importantísimo entender que es un trabajo mancomunado que no se encarga solamente la compañía que vende carros de hacer. Perfecto, muchas gracias. Se nos está yendo un poquito el tiempo, entonces voy a tener que ir rápido sobre algunas preguntas, pero hay una que les quiero hacer, porque ustedes ambos trabajan en una empresa francesa en Colombia, que existen acá desde hace varios años, más de 50 años en su caso, 55 años, 25 en el caso de Mane. ¿Cuáles han sido, desde su punto de vista, los retos más grandes, las más grandes dificultades que han podido haber entre la casa matriz, digamos, en Francia y las sucursales en Colombia? ¿O todo siempre ha sido muy fluido? Están grabando. Tenemos auditorio allí. Ah, sí, auditorio francés. Es bueno que todo el mundo se dé cuenta de que no todo siempre es tan fácil y llegar a 55 años de presencia, por ejemplo, cuesta mucho, 25 años también. Ambos lados tienen que hacer esfuerzos, me imagino, pero les debo contestar. Bueno, no es fácil. No han sido, no es tan fluido. Renault en Colombia está hace 55 años, o sea, hace 55 años ensamblamos vehículos de Renault, entonces, por supuesto, desde hace 55 años tenemos influencia de Francia, pero la compañía ha pasado por diferentes dueños y a partir del 2009 es 100% francesa. O sea, a partir del 2009 somos una filial del grupo Renault. Antes de eso, la ensambladora ensamblaba Renault y ensamblaba Toyota. Toyota japonés, cultura japonesa, Renault francés, cultura francesa, y eran completamente distintas. Y nosotros, Sofasa, estuvo buena tu pregunta de si, de si estaban grabando, porque la verdad es que nosotros en Sofasa tenemos un montón de prácticas japonesas.
porque curiosamente la forma de hacer, cuando mirábamos el japonés, es profundo, pero sumamente práctico. Les estoy hablando a 1000 metros de altura, ¿no? Es profundo, pero es muy práctico. El francés, lo que veíamos es un poco más democrático, un poco más lento en la toma de decisiones, un poco pasaba lo que decía Alejandro. En una reunión se toman decisiones y las decisiones pueden cambiar, y en esto me corrige si me equivoco, Alexis, pero cambian cuando yo salgo y me tomo un café con otra persona y ahí puedo revisar el mundo de otra manera. Se discute mucho más. Toma tiempo, hay mucha más dialéctica, el japonés es mucho más preciso. Y les hablo de estas dos porque teníamos la imagen viva de lo que ocurría con las dos culturas y nos teníamos que adaptar a las dos porque ensamblábamos Toyota y ensamblábamos Renault. A partir del 2009, que Sofasa es 100% Renault, digamos que sale un poco toda esta influencia de cultura japonesa y nos quedamos solo con la influencia francesa. Y lo que más cuesta son varias cosas. Una es esa, es la discusión. Se discute demasiado. Entonces, las decisiones pueden ser más lentas, pueden ser más profundas, puede que se valoren mucho más variables que de pronto el colombiano no evalúa, pero que cuando tienes que tomar decisiones rápidas, pues cuesta un poco más. El tema del idioma. Entonces, hace unos años ya determinamos que el idioma del grupo Renault es el inglés. Entonces, tanto para los franceses que nos escuchan como para ustedes colombianos, el inglés es fundamental. Y el grupo Renault, ese es su idioma oficial. Pero cuando iniciamos era el francés. Entonces, no es tan común que los colombianos hablen francés. Entonces, barrera también del idioma. Y hay algo en lo que hemos avanzado muchísimo y es el entender que las cosas, así como nosotros nos hemos adaptado, pues los franceses también se han adaptado a nosotros, digamos que a Latinoamérica en general, y es entender que los procesos como ellos los estructuran allá, pues no pasan como pasan acá, porque somos culturas completamente distintas. Entonces, se resuelve a través de la comunicación permanente y a través, insisto, de las habilidades mal llamadas blandas que necesitan tener. Comunicarse, flexibilidad, aprendizaje, adaptación, mente abierta, es la única forma en la que se pueden, digamos que, limar esas asperezas y hacer que los procesos sí pasen de manera más fluida. Hoy pasan mucho más fluido que antes, pero ha sido el recorrido de más de 20 años. Yo diría que el reto más grande para el desarrollo de la organización en Colombia ha sido el manejo de la incertidumbre. Cuando estás en Francia, cuando estás en Europa, cuando estoy hablando de Francia, estoy hablando de la Comunidad Europea, además, ¿sí? En donde la planificación es a largo plazo, donde los indicadores son altamente predictibles, ¿cierto? Estimables, con gran nivel de certidumbre. Nosotros aquí nos sentamos a hacer un plan, una estrategia de planeación estratégica, como la moldeábamos hace 25 y 20 años, a 5 años. Sí, pues empiece a definir usted variables como reformas tributarias. A todos esos temas tienen que ser muy sensibles. Aquí estamos hablando de procesos de formación, pero lo que uno haga en el entendimiento de cuál es la economía que se mueve a nivel local y regional es fundamental. Entonces, iniciativas como reformas tributarias, cambios de reglas del juego para un inversionista son muy complicadas. Pero vení, si cuando hicimos la primera planeación estratégica, el tema tributario era este era el horizonte de tributación, es decir, muchachos, los impuestos que pagamos por cada inversión, por la actividad, tenían una estructura, hoy la estructura tributaria, 25 años después, nada que ver. Son cambios cada 3 o 4 años de manera impactante que son muy difíciles de explicar a casa matriz en Francia. Cuando tú me dices cuál ha sido el mayor reto, ha sido ajustar los niveles de incertidumbre en los que sabemos navegar los profesionales colombianos y varios de los latinoamericanos versus la visión que de una compañía europea se pueda tener o norteamericana. Entonces, si yo quisiera dejar un mensaje en este punto, es la capacidad que debemos desarrollar para adaptarnos rápidamente, ser flexibles, estar atentos a esas señales del mercado y corregir cualquier plan que hayamos nosotros propuesto sin desviar, ¿no? Como un navegante sabe que aunque tiene ciertas derivaciones, va con un objetivo específico y eso solo
sucede si estás muy atento a las señales externas y puedes ir haciendo las correcciones necesarias para que la credibilidad no se disminuya con el paso de los años. Iba a hacer un comentario corto que me lo recordaste escuchándote, y es, por ejemplo, el tema de las monedas. En Renault, aquí en Colombia, vendemos en pesos, compramos en dólares y reportamos a casa matriz en euros. El cambio de las monedas es un tema bastante complejo, y las fluctuaciones que tiene a raíz de todos los cambios políticos, sociales, económicos que ocurren en cada país, contarlo hacia afuera no es tan fácil. Por eso necesitamos la apertura de ambos lados, y lo que yo les decía ahorita de la curiosidad de estar abiertos de qué está pasando y entender que lo que pasa en Colombia es bastante distinto a lo que pasa en los otros países y que nos afecta. Que a veces creemos que si yo me quedo en Colombia, en una empresa aquí colombiana, estoy inmune. Y no, la verdad es que hoy el mundo está completamente interrelacionado. Me interesan mucho sus respuestas porque cuando hablamos de interculturalidad, por ejemplo, hablamos mucho de diferencias culturales. Los colombianos suelen hacer ese tipo de procesos, los franceses suelen organizarse de esta manera, y en realidad siempre deben tener en mente que nadie tiene la razón. Nadie tiene razón. No hay una manera correcta de hacer o no hay una manera incorrecta. Hay maneras que se adaptan a sus contextos. Y lo que decían, la incertidumbre en Colombia, desde la perspectiva de un francés, si no ha venido a Colombia, no la puede entender. Cuando uno ya viene, experimenta, ve cómo son las cosas, las entiende mejor. Entonces es muy interesante verlo y siempre deben tenerlo en mente. No, no crean que porque en algún país la organización es distinta, los procesos son distintos, incluso las maneras de ser de las personas son distintas, hay alguna razón por eso. Y es muy apasionante. Y bueno, eso les invito a mirarlos. Entonces espero que les ayude a generar como expectativas para una movilidad académica. Y les voy a dejar las palabras a los estudiantes. Yo les quiero hacer una última pregunta. Yo creo que estaría más para Sofasa porque no sé si ustedes han tenido egresados franceses en Mané que trabajaron en Colombia, pero quisiera saber si ustedes tuvieron egresados franceses, no, colombianos que estudiaron en Francia y que regresaron a Colombia y que fueron contratados en sus respectivas empresas. Saben que la IA tiene varios programas de doble titulación. Ustedes precisamente contrataron a personas con esos perfiles. ¿Cuáles son como las calidades que se destacan en esos perfiles de personas o doble titulados o que han estudiado en Francia y regresan a Colombia? Sí, tenemos, no sé si, ahorita estaba pensando si ha sido a propósito, pero la mayoría están trabajando en logística. Y el valor es enorme. Incluso es chistoso porque, bueno, son estudiantes que se han graduado con doble titulación. Algunos nos interesa un montón, los que vienen de hacer una práctica en Renault de Francia, entienden el mundo distinto, entienden las variables, saben comunicarse. Entonces ayudan muchísimo a esa conexión porque permanentemente nos estamos comunicando en el área, por ejemplo, de la logística con Francia. Entonces, ese tema de explicar, de entregar resultado, de hablar de dificultades, de resolver problemas, pues son personas que ayudan a los equipos a decirles, mira, con un francés hablas primero así, mete primero este dato, este otro no resulta tan relevante. No, no hagas el rompehielo de preguntarle por sus hijos, el ejemplo que les ponía yo ahorita al inicio. Entonces, han ayudado un montón a adaptar también a los equipos aquí en Colombia para trabajar con Francia. Y sin duda alguna, yo diría, estoy pensando en los casos específicos, no digo que esto ocurra siempre, pero pensando en la pregunta, se abruman menos. Em, y no sé si tenga que ver con la persona, que con seguridad que sí. No quiere decir que si ustedes salen y tienen una experiencia internacional, entonces ya no se abrumen, pero los que han salido son capaces como de integrar más cantidad de información y de gestionarla de una manera un poquito diferente, más rápida, son un poco más ágiles, son un poco más flexibles. El colombiano a veces hay una crisis y pues solo conoce la crisis colombiana, entonces nosotros tenemos todo el tiempo crisis de transportes pues, por el país en el que vivimos, entonces se les hace un mundo. El que ha tenido la experiencia de vivir por fuera y de ver que el mundo está un poquito, es bastante más grande,
como que lo gestiona distinto. Entonces, técnicamente, yo insisto en mi punto, técnicamente lo puedes aprender, pero lo que te da vivir afuera y entender la cultura y los manejos y la visión ampliada de negocio es un valor que vemos agregado en los muchachos que hoy trabajan con nosotros. Y lo puedo confirmar. Tenemos en Mane, y debo confirmarlo, tenemos un cartel de ingenieros de aquí. Digo yo un cartel porque tengo como 5 ingenieras, 5 o 6, una egresada de aquí empezó a proponer perfiles, currículum de egresadas aquí. 3 de ellas con estudios en Europa y una específicamente con estudios en Francia. Y las 4 de 6 han sido candidatas para movilidad internacional en la compañía. Es decir, yo puedo validar que las estudiantes de ingeniería y de aquí de la escuela en general que han estado trabajando en MANE y que han tenido experiencia móvil de estudios en Europa han sido las de mayor proyección internacional en nuestra compañía. Una de ellas en Francia y candidatizada para movilidad a Francia para trabajar. Sí, No fue cuadrado, o sea, es sí, es real. confirmable el dato. No, y como universidad son súper apetecidos los estudiantes de acá, eso es real. No, iba a decir también que hoy en día, para que lo sepan, pues las compañías también hemos adaptado procesos para poder hacer movilidad internacional, como lo mencionabas. En Renault hay un programa en el que en cualquier parte del mundo en el que estés, se postean las vacantes del mundo y tú puedes aplicar si cumples con el perfil, a donde quieras. Y la verdad es que una experiencia previa en esos países pues marca la diferencia. Si va a aplicar un colombiano a una vacante, en este caso en Francia, lo puede hacer, puede que cumpla con el perfil, pero con seguridad que si ha tenido un pasón por allí y una experiencia internacional, pues va a estar muchísimo más preparado. Entonces, no solo les ayuda a vincularse, digamos que en donde quisieran ustedes trabajar, sino luego a moverse dentro de esas compañías internacionalmente. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas de los estudiantes. Entonces, los que están acá en la sala, muy fácil, nos dicen y yo les paso el micrófono. Los que están en Francia o estén ya conectados en Zoom y pueden hacer la pregunta en el chat, o están en el auditorio y entonces les pido el favor de conectarse a la sesión Zoom que les vamos a enviar en el chat para que la vean y hagan la pregunta por allá. Entonces, ¿quién se lanza? ¿Alguna pregunta? Si la quieres hacer así, sin el micrófono, ¿prefieres? Ah, necesitamos que escuchen los de Francia. Para, para Natalia de Sofasa, ¿cierto? Estamos ahorita hablando de sostenibilidad y cómo las compañías están cambiando pues de un ambiente nacional a un ambiente como internacional completo, ¿cierto? Y estamos hablando de que están volviéndose no solo compañías que emitan emisiones y todo eso, sino que se vuelvan carbón cero. Sabemos que los vehículos eléctricos y híbridos a corto plazo son los mejores, pero ¿qué pasa con esos desechos a largo plazo que se van generando? ¿Cómo los maneja Renault o cómo tienen imaginado implementarlos? Yo soy de recursos humanos, ¿no? Entonces aquí puedo equivocarme con lo que les voy a decir. Sí, sí, porque esa pregunta estuvo interesante, sí. Puedo llamar a un ingeniero amigo. No, realmente como estrategia del grupo, porque hay un tema de, por ejemplo, de las baterías de los vehículos eléctricos que dicen, claro, yo compro un vehículo eléctrico y luego la batería la desecho y contamino más con esa batería. La compañía que les contaba ahorita, se funda hace más o menos 4 años con la llegada del nuevo CEO, que es Luca de Meo, que es el presidente de todo el grupo Renault, la que les contaba que se llama The Future is Neutral, solamente trabaja en ver cómo hace el reciclaje y la reutilización de todos esos materiales. Aquí en Sofasa no estoy muy segura y me perdonan los temas técnicos que con seguridad si ustedes son ingenieros lo saben mejor, pero aquí en Sofasa ya tenemos dentro de la planta de producción un área que coge las baterías de los eléctricos y las transforma, no sé muy bien para hacer qué, componentes, pero nos estamos encargando también de eso. O sea, es una compañía que está viendo cómo hacer todo el ciclo y parte de lo que yo les decía ahorita es fundamental poder
salir con estas informaciones para educar a la población para que eso no ocurra. Y tú ahorita decías lo que yo les mencionaba del vehículo híbrido. El híbrido contamina casi que igual. Y a veces uno dice, me compré un híbrido, pico y placa, súper porque no tengo y no contamino. No, no, sí contaminas. Si no queremos contaminar en términos de vehículo, nos toca comprar un eléctrico. Entonces, esa educación hay que hacerla, pero el grupo se encarga con una empresa específica para ver cómo recircula esos materiales. Nosotros trabajamos con industria química. La industria química que utilizamos o viene de fuentes naturales, es decir, vegetales, sus aceites esenciales y derivados, y alguna huella de carbono ha de tener, medible, ajustable, trazable, y trabajamos con compuestos químicos de origen sintético, es decir, fácilmente oleoderivados, derivados del petróleo y muchas moléculas. Lo que hemos estado trabajando en innovación desde hace unos 15 o 20 años fuerte es a llegar a una química verde, ¿no? Green, una química que permita reducir la huella de carbono acumulada para que te llegue una fragancia que tenga mucho menos impacto y huella de carbono que las que usábamos 25 o 30 años atrás. Cuando nosotros entregamos una fragancia y se la entregamos a un fabricante de detergentes, de desodorantes o un perfume que van a alcohol, que es el que utilizas, pues eso entra a ser parte de otra matriz de componentes y de materias primas que tendrán su propia consideración en huella, pero lo que nosotros estamos buscando hacer es hacer un aporte hasta llegar, como lo citabas ahora, a un net cero, que entreguemos un producto neutral. Hoy día lo hacemos por el esquema de compensación, que no es el debido, ¿cierto? Porque tú lo que haces es tener muchas iniciativas de reducción en alcance uno y 2, no sé qué tanto conoces el tema, pero en el alcance 3, que todo el tema de transporte, llegando y saliendo hacia las entregas, hay todo un trabajo por hacer en los próximos 15, 20 años que incluye a los amigos que transportan, ¿cierto? Y todo ese encadenamiento de las industrias deberá llevarnos, ojalá, a un net cero. Yo lo considero muy complicado. Estamos respirando aquí, estamos dejando una huella de carbono. Es decir, tiene que ver más con las iniciativas propias, personales y la suma de todos. Pero a tu pregunta concreta, lo que nosotros hacemos es neutralizar nuestras actividades por la vía de la compensación, pero también haciendo mucho trabajo fuerte en innovación y hay mucho trabajo por hacer todavía en desarrollos de química. Bien. En la misma línea de la pregunta de mi compañero, específica, pues especialmente para Renault, eh, se me ocurre que no solo se trata también del desecho que genero, sino qué o cómo me cuesta extraerlo. Es decir, el litio, la extracción del mineral de litio es supremamente contaminante. Hay también otros tipos de combustibles y he visto que algunas otras casas de automotriz han optado por mirar hidrógeno verde y mirar otros combustibles alternativos. ¿Se ha considerado este tema en Renault? Déjeme un segundito, llamo también a un amigo. No, miren, yo les puedo asegurar algo, técnicamente no sé la respuesta. Yo les puedo decir que estoy completamente segura que sí, porque lo que les decía, en el mundo, el grupo Renault fue pionero en los vehículos eléctricos. Y nuevamente, tiene dos compañías, digamos que enfocadas específicamente a cómo hacer el producto de manera más limpia. Yo no te sabría decir específicamente en la extracción del material cómo lo hacemos. En la página del grupo hay toda una, digamos que si están curiosos, hay toda una parte que habla de la sostenibilidad y ahí hay ejemplos, digamos que técnicos sobre las iniciativas que se adelantan, pero no logro contestarte así como técnico como me haces la pregunta. Sí, hermano. Lo que pasa es que yo me imagino que el auditorio, obviamente, es muy propenso a hablar de sostenibilidad y es muy válido. Ese ese es el tema. Bueno, mi pregunta va relacionada con el tiempo que tiene de experiencia laboral y académica. Ahorita estaban diciendo que es muy importante tener un balance entre ambas y que se debería estimular
la presencia laboral desde la universidad, realmente a nivel nacional e internacional para Francia, ¿qué se valora más? Porque muchas veces el dilema es, hago un doble programa y me demoro un semestre más, empiezo el doctorado y me demoro, la maestría y me demoro un año, 2 años más, que son 2 años de experiencia laboral, o me lanzo de una vez sin tener tanta experiencia académica, pero para ganar más experiencia laboral. Para ustedes, y tanto en Francia como en Colombia, ¿qué vale más? Yo no sabría, sí, esa sí es de mi área. Yo no sabría decirte en puntual qué vale más. Depende un poco de los perfiles. Dentro de lo que he visto y mi recomendación personal y dentro del rol que tengo, pero tómenlo obviamente este es un punto de vista, por supuesto no tengo la verdad absoluta. Yo los invitaría, doble titulación diría, sí, vale más en los términos que estás diciendo que una única titulación. O sea, si pueden hacer doble, siempre traerá un valor agregado en el momento de revisar perfiles por todo lo que hemos estado conversando acá. Y en términos de la experiencia o irte a hacer un posgrado, cualquiera que sea, yo diría pasa primero por la experiencia y luego capitaliza el posgrado por dos cosas. Uno, porque a veces cuando se enfrentan al mundo ya profesional, eh, te enriquece muchísimo más el posgrado que vayan a hacer. Muchas veces los posgrados, o por lo menos esa también fue mi experiencia personal, yo soy especialista y tengo una maestría, y en los dos casos me daba cuenta que la experiencia que estaba teniendo en ese momento y la que iba adquiriendo me ayudaban a que fuera mucho más beneficioso y a sacarle muchísimo mejor provecho a ese posgrado. Entonces, por el lado del aprovechamiento del posgrado, te diría, creo que lo aprovechas más si ya has tenido algo de experiencia. Y en la contratación puede haber un problema y es que te sobreperfiles sin tener experiencia. Entonces, eres una ingeniera con doble titulación y una maestría, y si te necesitan para algo muy técnico y específico, maravilloso. Pero si te necesitan para tomar decisiones, para roles de liderazgo, de gestión, y no has tenido nada de experiencia, lo que van a ver es, estás sobreperfilada en el estudio, no puedo pagarte esa maestría o esos posgrados que tienes y no tienes experiencia. Entonces, yo haría como una mezcla, doble titulación sí, antes que una única titulación, pero yo pasaría un tiempo de experiencia, por lo menos un año, para estar seguro del posgrado que quiero hacer, para sacarle mejor provecho al posgrado y para estar seguro que no me sobreperfile y que luego se me dificulte conseguir de pronto un trabajo. La visión que puedas tener y puedan tener después de 1 o 2 años de experiencia laboral acerca de lo que quiero ser con mi posgrado y en lo que quiero desarrollarme como profesional puede cambiarte de la noche a la mañana. Entonces es una muy buena inversión tener una experiencia laboral previa a la toma de decisión para unos estudios de posgrado ya de alto nivel o maestría o doc, pues lo que quieran abordar. Entonces confirmo lo que dicen. Sí. Y desde la perspectiva francesa, yo trabajo en una escuela de ingeniería, no en empresas, pero según lo que tengo entendido, primero, nuestras escuelas sí tienen un enfoque muy importante en las prácticas. Nuestros estudiantes cuando se gradúan y obtienen el título de ingeniero ya tienen casi que un año de experiencia laboral. Se hacen 3 prácticas. Y eso para nosotros sí es realmente muy importante. Y yo diría que eso explica también, es una de las razones por las cuales nuestros egresados encuentran trabajo, tenemos una tasa de empleabilidad que es muy alta, precisamente porque terminamos con esas prácticas. Y como les decía, esa práctica al final de la carrera es como un periodo de prueba y la mayoría de los estudiantes, no la mayoría, el 40% en este momento se quedan trabajando en la empresa donde hicieron sus prácticas. Pero la tasa de empleabilidad a los 6 meses, en nuestro caso, es del 98%. Y acerca de lo que dices, yo creo que, bueno, son los humanos, no hay una respuesta, realmente depende mucho del perfil. Pero en Francia no importa tanto lo que, digamos, lanzarte ya al mercado laboral, se valora también lo que hiciste. La práctica, yo diría que vale tanto como tu promedio académico. Casi, desde el punto de vista de las empresas, el promedio académico, yo no sé si puedo decir eso así, pero
No es que no importe, pero es solamente un porcentaje de tu perfil. Y nosotros cuando, por ejemplo, desde las perspectivas de las doble titulaciones, cuando analizamos las candidaturas de estudiantes, miramos tres cosas. Promedio académico, obviamente, experiencia laboral, y puede ser, ustedes a veces no tienen prácticas, pero tienen sus emprendimientos, sus grupos semilleros de investigación, están participando en eso. Entonces, eso lo consideramos como experiencia profesional. Y la parte también de, que es muy relacionada con las competencias blandas, como si ustedes son parte de una asociación, ¿qué otras cosas hacen después de estudiar? Si participan de algunas asociaciones, si hacen deporte. Esas cosas pueden parecer como muy anecdóticas, anécdotas, pero para nosotros es realmente muy importante. Entonces es como un equilibrio entre esos tres componentes. Y yo creo que había más preguntas por allá. Gracias. Bueno, Alejandro mencionó que la mayoría de la innovación la hacían pues en la matriz en Francia, pero como es una empresa pues listo, que operaban en 80 países, yo me pregunto como en qué aporta cada una de las filiales como a esa innovación. En la adaptación a los perfiles locales, ahora que hacíamos referencia a la parte, lo que nosotros llamamos innovación, es poder desarrollar una fragancia o un sabor que se ajuste muy bien a los mercados locales y regionales. Eso del lado del diseño de producto. Una fragancia o un sabor es el ensamble de 20 o 30 materias primas, aceites esenciales, químicos aromáticos, que dan una armonía a un producto final, ¿cierto? Y el conocimiento que hay implícito ahí, eso lo que aumenta es el portafolio de fragancias y sabores que Mani tiene para ofrecer al mundo, de un lado. También hacemos innovación en la parte de la cadena de abastecimiento, por ejemplo. Nosotros aquí en Latinoamérica estamos trabajando mucho con la biodiversidad, la posibilidad de encontrar en muchas de las plantas y de los recursos que hay en Latinoamérica nuevas, lo llamamos nuevas notas en la paleta de composición de perfumería y sabores, la posibilidad de hacer nuevos extractos, nuevas moléculas y nuevas notas que encontramos en la biodiversidad, que uno creería que ya está todo visto, pero no. Hay un potencial muy grande para innovar en Latinoamérica basados en la biodiversidad, que camina muy de la mano con los temas de sostenibilidad y cadenas de abastecimiento de corta ruta, de corto impacto, la posibilidad de abastecernos en Latinoamérica. Me devuelvo. Ah, Ustedes mencionaron que, por ejemplo, en los programas de doble título había la posibilidad de trabajar mientras uno estudiaba esos 2 años. ¿Qué posibilidades hay con la Universidad de InMinds, por ejemplo, para empresas o qué otras posibilidades hay con otras empresas como, por ejemplo, Renault, que tienen como vínculos con Colombia y también con Francia? ¿Y qué flexibilidad de horarios en las horas de trabajo y así tienen para estudiantes? Sí, aquí, perdón. Desde nuestra perspectiva, el aprendizaje en la escuela de Minalbi siempre ha sido muy desarrollado. Lo hemos abierto hace poco tiempo a los estudiantes internacionales porque antes no era posible. Entonces son periodos varias semanas en la empresa y varias semanas en la escuela. En algunos casos se puede hacer en la misma semana, pero no en nuestra escuela. En nuestra escuela son varios periodos, porque muchas veces los estudiantes están lejos de Albi, entonces mientras se pueden desplazar, lo organizamos así. Lo que también les puedo decir es que tenemos muchos vínculos con las empresas, y cuando nuestros estudiantes llegan, primero llegan como estudiante de doble titulación tradicional, diría yo, y después ellos tienen que encontrar lo que llamamos el contrato de profesionalización. Tienen que encontrar o una práctica o un contrato de profesionalización. Y para eso nosotros damos toda la herramienta para que los estudiantes puedan encontrar esa posibilidad, pero, y quiero destacarlo, no encontramos ese contrato para los estudiantes. No lo hacemos porque consideramos que es parte del aprendizaje del ingeniero también, ser capaz de desenvolverse en el mercado laboral. Entonces
un componente muy importante del aprendizaje del ingeniero. Sin embargo, eso es para decirles que no es automático, que no todos los estudiantes de doble titulación van a poder encontrar esta manera de estudiar, aprendizaje, pero en este momento en Francia el contexto es muy favorable. El año pasado tuvimos varios estudiantes internacionales y dentro de ellos 3 colombianos encontraron contrato de aprendizaje, para darle una idea. Bueno, yo pues primero que todo como invitar a la universidad de pronto a hacer como un debate o algo por el estilo, aprovechando como la cercanía con Sofasa, porque tengo 1000 preguntas para Natalia, pero el tiempo pues no da y me parecería pues como súper bacano, sobre todo ahora con los cambios que hay hoy en día con la movilidad, las tecnologías, etcétera. Entonces mi pregunta va más enfocada hacia Alejandro, que pues me llamó mucho la atención desde el principio que en Colombia, que no tenía conocimiento, que había una empresa pues como Mane, ¿sí se dice así? De fragancias y ese tipo de industria que me parece súper interesante, pero también me di cuenta que hablabas mucho que los perfumistas que venían de Francia, de la casa matriz y todo eso, pero si por ejemplo yo como colombiano quiero ser perfumista, que sé que aquí en Colombia no hay mucho pues como de ese mundo y la academia no se presta tanto para eso, o sea, ¿cómo entra Mani ahí a dar como las oportunidades o a incentivar como ese tipo de estudios o de industria que está entrando al país? Es posible, y de hecho ya tenemos 3 auristas que fueron formadas aquí y terminaron sus estudios en Francia, 3 auristas colombianas, porque la primera necesidad era tener a alguien que hubiera crecido con el sabor local. Sí, metería un laberinto muy técnico en este momento, pero donde tú creces tienes un conocimiento en el gusto, en el olfato, que está aquí alojado y lo puedes desarrollar a la hora de hacer creación. Entonces, para sabores era necesario hacer ese ajuste. Fragancias, como lo mencionaba al principio, es un poco más universal, pero ya estamos en la línea de formar perfumistas, no solo colombianos, sino latinoamericanos, que puedan terminar sus estudios en casa matriz en Francia para poder irse a las filiales. Es posible y es una ruta de formación que estamos desarrollando ya. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Bueno, Bueno, ¿querías agregar? No. De pronto, lo siento, hay más preguntas, entonces pero vamos a dar por terminado el evento, de pronto si pueden hacer sus preguntas directamente después. Yo les voy a hacer una última pregunta, perdón, es el privilegio del panelista. Tienen ahí alrededor de 400 estudiantes en Francia. Nuestro trabajo también es promover tanto la movilidad de colombianos hacia Francia, pero de franceses hacia Colombia. Y la movilidad académica puede resultar muy interesante, pero muchos de nuestros estudiantes buscan una movilidad de tipo práctica en empresas. En el caso de sus empresas, ¿se podría considerar, por ejemplo, una estadía de práctica de un estudiante francés en Colombia? Ok, gracias por la claridad. Sí, 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 exacto. Entonces, con esa claridad que haces, sí, es posible. Nos interesa, salen también con unos aprendizajes súper chéveres. Uno a veces piensa que somos nosotros los que queremos ir afuera y que somos los que aprendemos y que de pronto personas que vivan en Europa no tienen mucho que aprender acá y la verdad es que se enriquecen igual sus perfiles con nuestras formas, nuestros procesos, lo que pueden venir aquí a aportar y hacer. Sí se puede si hay una universidad aquí mediando, porque hay algo en lo que estamos un poco atrasados como país, y es en tener unas contrataciones de personas que estén completamente radicadas fuera, que no tengan vínculos aquí, digamos que legales en Colombia, y hacer todo este proceso es muy complejo. Entonces, si es a través de estos programas, sí se puede, lo podemos revisar, idealmente que cumplan los tiempos que a nosotros nos funciona, pero también hemos tenido casos en que son unos periodos más cortos o por lo contrario más largos y se puede hacer en caso de que estuvieran interesados. Confirmo, en mi caso y en el caso de Mane en Colombia también estaría dispuesto a recibir estudiantes, obviamente con la articulación de la escuela, para proyectos específicos, prácticas específicas. No, yo he mencionado mucho la química, pues porque es el eje de trabajo nuestro.
pero hay otras áreas también del conocimiento, ¿no? Están también en la parte de manufactura, en ingeniería, en la parte de ingeniería mecánica para procesos y automatización. También podría haber allí proyectos interesantes para hacer, no solamente en la química, pero sí, claro que sí. Perfecto, excelente noticia. Muchísimas gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces yo me voy a quedar acá para los que estén interesados para las movilidades académicas y doble titulaciones. Y le voy a dejar la palabra a Adriana para dar la clausura a este evento. Alcanzamos a ver la cámara. Bonjour. Bonjour. Bonjour a toutes et à tous. Agradecemos profundamente a Natalia Moreno de Renault Sofasa, Alejandro Henao de Mane Colombia, igualmente a Alexis del IEMTE Minalbi, Manuela Vélez y el equipo de LEIA, igualmente por su valiosa participación en esta charla, colaboración franco-colombiana, movilidad académica internacional y empleabilidad del siglo XXI. Sus perspectivas y experiencias realmente han enriquecido esta discusión, proporcionándonos valiosos conocimientos y nuevas ideas para fortalecer la cooperación internacional entre Francia y Colombia. Gracias también a la red Erasmus, a todos ustedes asistentes en Francia y a ustedes aquí en Colombia, por su interés y participación activa. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y que fomente sobre todo nuevas iniciativas y colaboraciones que beneficien nuestras instituciones y comunidades. Deseamos seguir construyendo un futuro de oportunidades y crecimiento juntos. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Merci. Gracias. Bonne soirée. Merci. Gracias. Bueno, y los que quieran se quedan para hablar con Alexis de las becas y el programa, ¿listo? Muchas gracias a todos y entonces merci à vous en France qui avez suivi cet événement depuis Albi. C'était un plaisir de pouvoir le faire avec vous. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.